Dios les bendiga, hermanos, es una gran bendición estar nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. El día de hoy iniciamos una nueva etapa en el Ministerio Chamán. Estaremos subiendo predicaciones semanalmente, esperando que el pueblo de Dios sea edificado. Y el día de hoy vamos a arrancar con un mensaje que tiene que ver con el Pentateuco y la vida del creyente. Es importante enseñar a la iglesia el propósito y el significado de cada uno de los libros del Pentateuco en relación, repito, con la vida del creyente. El Pentateuco enseña las 5 etapas por las cuales el creyente pasa. El creyente primero está atrapado en una vida de pecado, luego llega a él la salvación, la santificación. En algún momento se aparta, generalmente es así, tenemos problemas de rebeldía, pero después de ello nosotros, por la misericordia de Dios, somos restaurados. La palabra de Dios, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, desde el libro del Génesis, nos ha estado revelando el Evangelio, y en esta ocasión no dejará de hacerlo. Caminaremos por Egipto, estoy hablando metafóricamente, saldremos al desierto, tendremos nuestro encuentro con el Señor. Él nos santificará, nos instruirá, nos alimentará, veremos su gloria, y a cambio de ello, nosotros desgraciadamente nos rebelaremos, seremos castigados, pero también nos volveremos a él en arrepentimiento, seremos corregidos de nuestros errores, restituiremos al agraviado y seremos restaurados. En este caminar, repito, por el Pentateuco. Este caminar es el del creyente, inconverso, en un inicio, salvado por Cristo, santificado, descarriado y restaurado por Dios. Veamos las 5 etapas del cristiano descritas en el libro del Pentateuco. Primero, nos encontramos en el libro del Génesis. La palabra Génesis en el hebreo original se dice o se llama Bereshit, así se llama el primer libro del Pentateuco en hebreo. ¿En el principio de qué? En el principio de las leyes universales, tiempo, espacio y materia. Este libro nos narra los orígenes de todo lo creado, esto es el hombre. Después de ello viene la caída, la rebelión, el juicio y la muerte. Pero lo más importante que podemos encontrar en el libro de Bereshit es la promesa de redención y la gracia. Punto número 1, estaremos viendo el origen del universo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas personas con muchas filosofías dicen esto no puede ser real, y apelan diciendo que la tierra, lo que nosotros conocemos, proviene de un gran estallido, lo que la ciencia llama, o lo que la pseudociencia, esa es la palabra correcta, lo que la pseudociencia llama la teoría del gran estallido. Pero estas teorías, porque no son ciencias, son simplemente teorías, contradicen la verdadera ciencia. La verdadera ciencia nos enseña en la primera ley de la termodinámica que nada proviene de la nada. Por tanto, la teoría del Big Bang dice que en un principio no había nada y que de la nada proviene un estallido, y del estallido provienen todas las cosas materiales que nosotros vemos. Pero repito, esto contradice lo que la verdadera ciencia dice. La verdadera ciencia dice, en la primera ley de la termodinámica, dice que nada proviene de la nada. Bien, me gustaría hacer una aplicación en cuanto al candelabro de oro que viene especificado en el libro de Levíticos, pero es muy interesante para poder entender lo que sucede en el Génesis 1:1. Esto viene siendo el candelabro, o lo que el judío conoce como la menorá. La menorá consta de 6 brazos, tres brazos por un lado, 3 por otro, que forman 6 y están sustentados
en un brazo intermedio, que es el pedestal, y forman 7 lámparas. En el hebreo original, si me permite, voy a poner esto acá. Lo voy a usar así de esta manera. En el hebreo original, estas 7 lámparas tienen que ver con las primeras 7 palabras del Génesis en hebreo, que se lee Bereshit, Bara, Elohim, Aleph, Tau, Hachamaim, Bet, Haaretz. Esto quiere decir, en el principio creó Dios todo lo que nosotros conocemos. Creó las leyes, repito, universales, en el principio del tiempo, de la materia y del espacio. Esto corresponde al primer brazo que representa Bereshit. En el principio Dios creó. Luego aparece este brazo que en hebreo es Aleph Tau, así se lee. El judío hasta el día de hoy, aquellos que no han entregado su vida a Jesús, ellos no pueden entender el Aleph Tau que aparece, que representa este brazo, porque para poderlo entender tienen primeramente que aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, Jesús dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Esas son las palabras dentro del abecedario griego. En el abecedario hebreo no hay alfa y omega, o sea, literal como es en el idioma hebreo, sino que como en el griego, sino que en el hebreo es Aleph Tau, que es el sinónimo de alfa y omega. Por eso Jesús dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, y estoy en medio de los 7 candeleros. Bien, habíamos quedado Bereshit, Bara, Elohim, Aleph Tau. Él es el que sustenta el candelero de oro, Él es Jesús. Hachamaim, que son los cielos. Bet Haaretz. La palabra Hachamaim es muy interesante porque nos dice que, bueno, más bien, la palabra Hachamaim, vamos a comenzar por el inicio, que es lo correcto, proviene de 2 vocablos: Hach, que significa agua, fuego, y Amim, que significa agua. Por lo tanto, la palabra cielos proviene del hebreo fuego y agua. ¿Con qué son creados los cielos? Con fuego y agua. De hecho, comenta el teólogo David Diamond muy acertadamente que es una tormenta eléctrica. Es precisamente eso: fuego y agua. Comento esto por la cuestión del primer punto, que es el origen del universo. La ciencia indica que lo que la Biblia dice es verdad. Nada proviene de la nada. Y para que esto existiese de una manera perfecta, se ocupa la mente de un creador. El segundo punto, que tiene que ver con el libro del Génesis, lo encontramos en el pasaje de Génesis 2, versículo 7, y estamos hablando del origen del hombre. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es curioso lo que la ciencia menciona acerca de este punto. La ciencia dice y ha descubierto recientemente, apenas el año pasado, investigadores de la NASA, que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque los componentes de la Tierra son los mismos componentes que conforman al ser humano. Estamos hablando de sales, de minerales, de potasio, de calcio y otros minerales y otras partículas más. La Biblia dice que Dios toma polvo y forma al hombre, y dice que sopla aliento de vida y el hombre pasa a ser un ser viviente. La segunda ley de la termodinámica nos enseña que lo alto se baja, lo caliente se enfría, lo joven envejece, lo colorido se descolora. Comento esto porque las personas que están en contra de la Biblia, ellos dicen que, en teoría, porque no es ciencia, en teoría, que nosotros somos productos de una evolución, cuando en honor a la verdad no hay tal evolución según la ciencia. Hay un decrecimiento según la segunda ley de la termodinámica. Por tanto, lo que la Biblia dice
acerca de la creación del hombre, esto la ciencia lo comprueba y dice, es verdad. El tercer punto que vemos como origen, en el libro de Génesis, vemos lo que es la caída. Génesis 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también al marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Tres cosas muy importantes. La primera vez que el pecado se manifiesta aquí en la tierra, dice que primero Satanás lo presenta como algo que es bueno, que es agradable y que es codiciable. Por eso que es tan peligroso el pecado, por eso que la humanidad hasta el día de hoy, desde los tiempos de Adán y Eva, desde su caída, somos una raza caída, una humanidad caída, y necesitamos de un Salvador, porque el pecado en sí es potencialmente atrayente a una persona que está formado del polvo de la tierra. Nosotros no somos glorificados, por tanto no somos ajenos al pecado, sino que estamos bajo el pecado, y por ello que es importante reconocer que necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, aquí en este pasaje, en Génesis 3:6, se muestra el origen de la caída. Vemos otro punto muy interesante, que a raíz de esa caída entra la rebelión, el juicio y la muerte. Esos son sus orígenes en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Después de haber pecado, se vino a hacer como una bola de nieve, y cada vez pecamos más y más y más y más. Y particularmente en el libro de Génesis, antes del día del diluvio, Dios da esta porción de la palabra en la cual dice, de plano el hombre no tiene lucha, el hombre está propuesto a estar pecando. Por tanto, hay rebelión, llega un juicio, porque en los versículos más adelante se habla del diluvio universal, y ello nos lleva también a la muerte. Génesis 3, versículo 15, nos toca otro punto muy importante, que es donde quiero centrar todo. Tanto en Génesis 3:15 como en Génesis 12:1 y 3:12, y esto tiene que ver con el origen de la promesa de la redención, que es lo que a nosotros nos importa, y el origen de la gracia. Después de haber pecado Adán y Eva, Dios reprende primeramente a Adán. Dice que es seducido y es culpa de la mujer, y la mujer a su vez hace lo mismo para con la serpiente. Y Dios le da una palabra a la serpiente y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si no fuese por esta palabra, por esta promesa de redención, nosotros tal vez no estuviéramos aquí. Y es que de la simiente de la mujer proviene el Señor Jesús, y por gracia del Señor Jesús es que nosotros aún estamos con vida, porque quienes deberíamos de haber ido al madero, deberíamos de haber sido usted y yo, porque la paga del pecado es muerte, pero Él vino a ponerse en nuestro lugar por amor a nosotros y para darnos redención creyendo en su nombre. Bien, en este punto se habla también algo muy interesante, ya lo comenté, lo vuelvo a repetir, en Génesis 12:1, y dice la palabra de Dios. Esta palabra es dada a Abraham cuando aún estaba en tierra de los caldeos, o cuando es sacado más bien de tierra de los caldeos para llevarlo a la tierra prometida. Ojo que en este pasaje aún Dios no le cambia el nombre a Abraham, simplemente es Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el origen de la gracia, hermano, porque Abraham aún no había mudado su nombre a Abraham, padre de la fe. Él apenas había salido de la tierra de Ur de los Caldeos,
Y la familia de él traía problemas de idolatría porque vivían en una tierra idólatra. Por eso Dios le dice, sal de allí. Entonces, qué hermoso es Dios, que de la línea descendiente de Seth llegamos hasta Abraham, y en Abraham Dios da el llamado para, por medio de él, la gracia nos alcanzase a nosotros. Menciono a Seth porque es importante dentro de todo este contexto del libro de los orígenes. Es importante ver que Dios da la palabra y dice de la simiente de la mujer. Dice la palabra de Dios que cuando son expulsados del paraíso terrenal, estos dos hombres, hombre y mujer, procrean primero a Caín y luego a Abel. Y dice la palabra de Dios que Caín mató a Abel. Y dice la palabra de Dios que Caín huyó de la tierra de sus padres. Dice también la Escritura que ellos dos, Adán y Eva, vuelven a procrear. Y al niño que procrean, le ponen por nombre Seth. Y Dios había dicho, de la simiente de la mujer saldrá quien te apachurre la cabeza. Abel ya había muerto a manos de Caín. La descendencia iba a venir por parte de Abel porque era el que había agradado a Dios. Pero Satanás toma control de la vida de Caín. Caín mata a Abel. ¿Y qué había dicho la serpiente? Ya la hice. Porque de este hombre asesino, Dios no va a proveer una simiente bendita que le apachurre en la cabeza. Pero nunca contó Satanás con que Dios siempre tiene un plan B. Y Dios se encargó de guardar la línea sanguínea de Seth, y esta llega hasta Abraham. Bueno, hasta Abraham. Dios, después de hacer llamado, lo saca. Abraham se circuncisa y Dios le cambia el nombre. Ya no es Abraham, ahora es Abraham, padre de la fe. Por tanto, podemos ver que este libro tipifica la vida de todo inconverso. Podemos decirlo de esta manera: todos somos hijos de creación. Es lo que a nosotros nos enseña el libro de Génesis. Pero del grupo de todos estos hijos de creación, vamos a verlo en el libro del Éxodo, Dios toma una parte de esos hijos de creación para adoptarlos como hijos suyos. Y ahora dice la Escritura que a los que creemos en su nombre se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, vamos a ver en el libro del Éxodo lo que es la salvación. Este libro, repito, tipifica la vida de todo inconverso, hijos de creación, personas que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y que sin él su vida es muerte por causa del pecado. El libro de Génesis termina en doble muerte. Esta es la muerte de Jacob y la muerte de José, es decir, muerte física y muerte espiritual. Este libro del Génesis nos dice que todos somos hijos de creación, pero sin Jesús estamos condenados a la muerte física y a la muerte espiritual. A continuación vamos a hablar un poco acerca del libro del Éxodo. En hebreo, Shemot significa el nombre Shemot, nombre de personas que él saca. Este libro nos narra la salida de Israel de la tierra de Egipto, del cautiverio a la esclavitud, de la esclavitud hacia la libertad y al encuentro con su Creador, ayudado por el poder de Dios. Recordemos que quien da la libertad es Jesús. Primer punto que vamos a analizar ahora en el libro del Éxodo, aparece en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él la miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza milagrosamente no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo que estamos viendo en este pasaje es cuando Dios nos deja escuchar su voz. Recordemos que en el libro de
Génesis éramos hijos de creación, pero ya en el libro del Éxodo, Dios nos deja escuchar su voz. El libro de Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto queda muy claro. Después de haber estado en el libro de Bereshit, habiendo sido hijos de creación, por la misericordia de Él, nosotros somos llamados, y para ser llamados, primeramente necesitamos escuchar su voz. Segundo punto, Dios muestra su poder. Éxodo 7, versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, y el agua que está en el río se convertirá en sangre. Este pasaje tiene que ver con la primera señal que hace Dios por medio de Moisés a Faraón, para que Faraón entienda que es Dios quien le está diciendo directamente a él, por medio del milagro: deja ir a mi pueblo. Por tanto, vamos haciendo un pequeño resumen hasta este punto, hasta el punto número B del libro de Éxodo. Primero, somos hijos de creación, no somos hijos de Dios. Porque si no aceptamos a Jesús, vamos a terminar como termina el libro de Génesis, en doble muerte: la muerte de Jacob y la muerte de José. Repito, tipifican que si yo no acepto a Jesús, yo termino en muerte física y en muerte espiritual. Dios, compadeciéndose de nosotros, nos debe escuchar su voz. Esto ya es en el libro del Éxodo. Después de que escuchamos su voz, podemos ver señales y milagros. Y esto tiene que ver, voy a hacer una pequeña aplicación. Cuando viene por primera vez a la iglesia una persona inconversa, que nunca ha conocido a Dios, tal vez ha tenido miles de religiones, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, viene y escucha su palabra y trae alguna necesidad, generalmente Dios es movido a misericordia, y para mostrar que Dios es real a esa persona, Dios concede algunas peticiones especiales en el corazón. Y vemos testimonios que dicen: yo no sabía de Dios, a mí me predicaron un Dios que sanaba, yo fui, escuché la palabra y yo fui sanado. ¿Les suena conocido este tipo de situaciones? Bien, pues eso es muy común dentro del pueblo cristiano, ¿no? Que vienen personas inconversas, escuchan la palabra, realmente abren el corazón, se arrepienten, entregan su vida a Cristo y empiezan a ver señales, prodigios y maravillas en la vida de ese nuevo creyente. Ahora, como tercer punto del libro del Éxodo, Dios nos liberta del pecado. Génesis 14, versículo 29 al 31 dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del río. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué es lo que nos enseña esta porción de la Escritura? Que después de haber escuchado la palabra, que después de haber Dios mostrado su poder, Dios nos liberta del pecado, nos hace verdaderamente libres para poderlo seguir a Él. Porque ese es el objetivo. Dios no nos liberta para ponernos en el hogar, Dios nos liberta para que lo sigamos a Él, al Dios Santo. Y seguir al Dios Santo es santificarme para Él, seguirlo. Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bien, después Dios de haber libertado a la persona de su pecado, ahora Dios hace pacto, porque es Dios quien hace el pacto, no es el hombre. Hace algunos días atrás me tocó escuchar a un predicador, desgraciadamente fuera de todo contexto, diciendo que el que hace el pacto es el hombre. Pero la palabra de Dios nunca enseña eso. La palabra de Dios enseña que quien hace el pacto es Dios, porque la palabra de Dios es fiel y permanece. La palabra del hombre es vana. Por tanto, quien hace el pacto es Dios. Éxodo 19:5 dice: ahora pues,
si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, no tu pacto, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ojo, la segunda parte de este versículo dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. No dice que vamos a ser reyes, hermano, pero el libro de Apocalipsis dice que seremos reyes y sacerdotes. Sí, hay una mala traducción. En el griego original no dice que seremos reyes y sacerdotes, dice que Dios nos hará un reino de sacerdotes para gloria del Padre. Y el contexto está aquí en Éxodo. Dios no puede reinar con otros dioses. Dios es rey. Nosotros somos príncipes. Por tanto, repito lo que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por último, el libro de Éxodo nos enseña que Dios hace morada con nosotros después de haber hecho el pacto. Éxodo 40, versículo 1, 16, 17 y 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hablando de que Dios hace morada con nosotros, dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Luego dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en aquel día, primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado. Entonces dice: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pregunta: ¿quién habitaba en medio del pueblo de Israel en el desierto? El tabernáculo. Ahí estaba levantado el tabernáculo. ¿Y quién moraba en el tabernáculo? Era Dios. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Qué es el tabernáculo ahora en el Nuevo Testamento? Es el cuerpo de cada creyente. Somos nosotros. Entonces Dios, después, primeramente, de haber tenido misericordia y de la multitud de hijos de creación, Él tiene misericordia y hace oír su voz, y Él llama de los hijos de creación a los que va a llamar para que sean hijos de Dios. Primero los hace escuchar su voz. Y hay una serie de situaciones que se van dando. Lo voy a volver a repetir. Regálenme un minuto, porque esto es muy interesante. Después de dejarnos escuchar su voz, Dios muestra su poder. Después de mostrar su poder, Dios nos liberta del pecado. Después de libertarnos del pecado, es Dios quien hace pacto con nosotros. Y después de hacer pacto con nosotros, Él viene y mora con nosotros en nuestros corazones. Este libro tipifica a todo creyente recién nacido. Personas que han escuchado el Evangelio, que han visto el poder de Dios, que han experimentado la salvación, que han jurado obediencia a Dios, en los cuales Dios mora dentro de sus corazones. Habiendo visto el libro de Génesis, analizamos el libro de Éxodo. Ahora vamos a ir al libro de Levíticos. En hebreo, el libro de Levíticos se llama o se nombra Vayikra. Significa llamamiento. Este libro llama al creyente a la purificación y a la santificación. Este libro nos da una serie de instrucciones para moldear nuestra forma de vivir. Dios enseña al nuevo creyente a adorarlo a Él, pero no a la manera del creyente, sino a la manera de Dios. Levítico 6, versículos 8 y 9 dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, no se apagará. ¿Se fija? Esa es la manera de Dios. Dios da las instrucciones de cómo adorarlo a Él. Hay personas que dicen: yo creo en Dios y amo a Dios y adoro a Dios a mi manera. Déjenme decirle que ustedes se equivocaron si es de las personas que piensan así, porque no es a la manera del ser humano, es a la manera de Dios. Y imagínese usted que usted tiene su pareja y usted, como hombre de la casa, usted desea que en algún momento su
su mujer le lleve el desayuno a la cama, porque eso le gusta a usted, y le gustan los frijoles calientes, no le gustan los frijoles helados. Imagínense que su mujer, lejos de hacer ese acto de congraciamiento con usted, de demostrarle su amor a usted, esta mujer le grita desde la cocina: fulano, vente a comer. Y bueno, pues el esposo se calla, pues obedece, ¿no? Va al comedor y lejos de que la mujer le ponga el plato de una manera delicada, se lo avienta, y los frijoles helados. ¿Qué le va a decir usted a su mujer? Mujer, ¿qué te pasa? Así es como me demuestras el amor. Ay, a mí no me digas nada. No me digas de que cómo te demuestre mi amor. Yo te amo a mi manera y así me gusta amar de ti. Póngale los frijoles así. ¿Qué va a decir usted? No, espérame. No es a tu manera, es a mi manera. Y viceversa. Imagínense que a la mujer le guste ser cortejada, que le lleven detalles, rosas, qué sé yo, y que lejos de eso el hombre le dé mala vida. No que la golpee, pero que le dé mala vida, y que en algún momento la mujer le reclame: oye, esa es tu manera de demostrarme amor a mí me gusta que me ames y que me devuelves tu amor con palabras dulces, con tiernos cuidados. Pues esa es tu manera, pero no, yo te amo a mi manera si a ti te gusta. ¿Qué va a decir la mujer o qué va a decir el hombre? Vamos a ver si hay interés. Desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad donde así es. Es muy fácil romper el compromiso matrimonial. ¿Por qué? Porque no somos empáticos. No nos ponemos en el zapato del otro para tratar de agradar a la persona amada. Lo mismo sucede con Dios. No puedo yo amar o adorar a Dios a mi manera. Tiene que ser a la manera de Él, y a Él le gusta que sea de esta manera. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted tiene que reconsiderar su forma de adorar a Dios. La palabra de Dios dice: ora en lo oculto, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará en público. Dios pone en primer lugar a aquellos que ponen en primer lugar a Dios y que se someten a la voluntad de Dios. Mejor la obediencia que los niveles de sacrificios. Y si a Él le gusta que nosotros le adoremos en espíritu y verdad, pues ¿qué nos cuesta hacerlo? Tenemos que entender esto. Otra cosa que Dios enseña al pueblo de Israel en el desierto, específicamente en el libro de Vayikra, que es libro de Levíticos, es que Dios consagra a su pueblo. Levíticos 8, del 1 al 10 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él. ¿Por qué a Aarón y a sus hijos con él? Porque a ellos Dios les había encargado ministrar al Señor en el tabernáculo. Dice: y con él las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová lo mandó, y se reunió con la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová mandó hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto tiene que ver con 2 cosas muy importantes: lo que es la palabra y el bautismo. Dice: y puso sobre él la túnica, le dio la cobertura. Luego dice: y le ciñó con el cinto, y le vistió después con el manto, y le puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Todo esto tiene que ver con una cierto número de ilustraciones que hablan de la cobertura de Dios, de la unción de Dios, de la autoridad que Dios le da a Moisés y a sus hijos. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el urín y el tumín. Lo que significa el pectoral es la carga del sacerdote por el pueblo para interceder por él. Cada uno de nosotros somos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa. Y siempre o muy generalmente dentro de cada familia cristiana hay personas que aún no han conocido la verdad. Por tanto, el trabajo de nosotros ante Dios es estar orando e intercediendo por ellos para que la misericordia de Dios les alcance. También dice que le puso el urín y el tumín. Eran 2 piedras por las cuales el sumo sacerdote consultaba a Dios. Y esto tiene que ver con la oración.
Después puso la mitra sobre su cabeza, la autoridad. Y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Lo que decía esa lámina era santidad a Jehová. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Esto tiene que ver con la limpieza de adentro hacia afuera y consagrar tanto las cosas físicas como las personas que van a estar encargadas de ministrar a Dios dentro de un contexto de santificación que Dios demanda limpieza y pureza de adentro hacia afuera. Como ilustración, este libro tipifica al creyente y a la iglesia, aquellos que han sido salvados y han sido instruidos para adorar, para servir y obedecer las leyes de Dios. Antes de entrar al libro de Números, me gustaría tocar otro punto que es muy importante dentro del libro de Levíticos, y esto tiene que ver con que Dios nos da leyes para vivir, para servir y para socializar en justicia. Levíticos 20, del 7 al 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo, y guardar mis estatutos y ponerlos por obras, yo, Jehová, que los santifico. ¿Se fijan? Por eso es importante que la iglesia se santifique día a día, porque sin santidad nadie verá a Dios. Después de haber entendido de qué habla el libro del Génesis y habernos puesto en la posición de hijo de creación, entendemos que es importante entrar al libro del Éxodo, dejar de ser hijos de creación para pasar a ser llamados hijos de Dios. Y todo esto depende primeramente de escuchar su voz, de atender sus mandamientos, de ser libertados por Él. Después de ello, es necesario entrar al libro de Levíticos, porque no somos ya salvados para no crecer. Desgraciadamente hoy en día la iglesia, o mucha de la iglesia a nivel mundial, no está llena de niños. Estoy hablando espiritualmente, está llena desgraciadamente de mucho enano espiritual, porque decidieron quedarse en Éxodo, no quisieron avanzar al libro de Levíticos. Pero gloria a Dios por aquellos que han decidido avanzar al libro de Levíticos. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque casi a todos nos ha pasado esto, ha llegado un momento en nuestra vida donde hemos apostatado o hemos caído o nos hemos apartado un tiempo de Dios, y esto tiene que ver con lo que pasa en el libro de Números. Vamos a entrar y comenzaré diciendo que el libro de Números en hebreo se llama Bamitar, que significa el desierto. Este libro narra y advierte sobre los problemas de la rebelión, la apostasía y sus consecuencias. Primero, Dios ama y bendice a su pueblo. Números 6:22. Miren cómo arranca el libro de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Se fijan? Dios crea la humanidad, de ahí toma a un remanente, los salva, los santifica y los bendice. Pero desgraciadamente el hombre es carne y la carne quiere pecado, y aunque hayamos conocido la misericordia de Dios y el amor de Dios, la naturaleza del hombre es caída y desgraciadamente pecamos y muchas veces nos apartamos de Dios. Juan dice que el que dice que no tiene pecado es tal vez mentiroso y pretende ser mentiroso a Dios. Primer punto, ya lo leímos, Jehová bendice a su pueblo. Segundo punto,
Dios nos advierte de sus juicios contra la rebeldía. Y para esto, vayamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 15. Es un poco largo, pero entendamos el contexto. Dice: porque no quiero, hermanos, está hablando Pablo, que a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, es lo que está diciendo Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ven? Es lo que le estoy diciendo. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El alimento era el maná, la palabra de Dios, y la bebida espiritual era el agua que brotaba de la peña, y la peña era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerde usted, dicen la mayoría de los teólogos, que Dios saca aproximadamente 2 millones de israelitas de la nación de Egipto, y estuvieron errantes 40 años en el desierto. Y de esos 2 millones, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Solamente, de 2 millones solamente entraron 2. Por eso dice: porque no quiero, hermano, que ignoré que nuestros padres estuvieron, eso ya lo leí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estamos hablando de casi los 2 millones de israelitas que murieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recordemos que una de las características del pecado es que es codiciable. Luego dice: ni seas idólatras como algunos de ellos. Mucha gente dice: yo amo a Dios a mi manera. Aquí está esta imagen y esa es mi manera, y yo amo a Dios por medio de esta imagen. Cuando la Biblia dice que por esto murieron en el desierto, dice: como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Y la fornicación no solamente tiene que ver con el contexto literal, físico, contacto entre 2 personas, sino tiene también que ver con la fornicación espiritual. ¿Qué es la fornicación espiritual? Que el proveedor es Cristo. Y el que Cristo, a veces en sus respuestas a mis peticiones, diga no o espera, a mí no me da ningún derecho de buscar el favor en una falsa deidad. Por eso, a esto Cristo le llama fornicación espiritual, y es abominación delante de Dios. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se fija el chisme hasta dónde llega? Se fija aquellos que tientan a Dios y juegan con la ley muchas de las veces. Predicadores que tientan a Dios y ponen a Dios como alcahuete de sus sinvergüenzadas y dicen: siembra tu carro, siembra tu casa, siembra tu dinero y Dios va a resolver tu problema. ¿Y quién dijo que es así? Dios no es prostituta ni está en busca del dinero. Dios obra por misericordia, en base a un previo arrepentimiento en el corazón. Porque si partimos de la premisa de que para que yo pueda recibir el favor de Dios, yo tengo que sembrar, impactar y dar, quiere decir que el pobre no tiene derecho a Dios. Y hay personas que, un ejemplo, hay en una iglesia, es un ejemplo, una mujer viuda que tiene un hijo, y es viuda porque el marido murió de sida, y tiene un hijo porque ese marido antes de morir la embarazó. Y como llevaba una vida pecaminosa el hombre, promiscua, drogas, alcohol, sexo, homosexualidad, libertinaje, pues nunca tuvo para darle nada digno a la mujer. La mujer, con lo poquito que trabajó durante su juventud, le alcanzó a comprar un jacalito. Muere el hombre, la mujer queda infectada de sida, el niño tiene sida y su único patrimonio es un jacal. Y un hermano o una hermana bien intencionada viene y le habla de Jesús con todas las buenas intenciones, pero
desgraciadamente, la iglesia donde esa persona con buena voluntad se congrega es una iglesia apóstata. Y resulta que ese hombre o esa mujer que tiene buenas intenciones con la viuda los lleva a la iglesia apóstata, y el predicador apóstata se da cuenta de la situación y dice: siembra tu jacal y Dios te va a dar sanidad. Y déjame decirle que Dios no obra de esa manera. ¿Y qué pasa si se muere el hijo y después la viuda? ¿Quién hizo justicia ahí? Nadie. Pero el predicador se quedó con la propiedad de la difunta. ¿Y quién hace justicia? Nadie. Y si alguien tiene discernimiento y temor de Dios y reprende al predicador y lo exhibe, es una tristeza que la iglesia se le oponga a aquel que abrió los ojos y dice: cállate, no juzgues al siervo de Jehová. ¿Se fijan? Ahora son las mismas ovejas que defienden al lobo para que el lobo posteriormente se las coma. Es una tristeza, pero es pecado y es codiciable. ¿Para quién? Para el predicador o para los predicadores de la famosa teología de la prosperidad. Dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Hay predicadores que, así como son de malos, también hay otros que son predicadores de sana doctrina. Y cuando el predicador de sana doctrina habla estas cosas, muy comúnmente la grey se molesta y se pone en contra del predicador que está hablando las verdades y murmuran de él. ¿Se fijan? Y aplican el versículo, pero para con el apóstata, a favor del apóstata. Dice: no juzgues para que no seas juzgado. Deja en paz al apóstata. Pero el que está hablando la verdad y reprendiendo el pecado, sobre él se va sin misericordia. Y muchos ministerios, desgraciadamente, están menguando. Aunque no cansa, ¿por qué? Porque Dios lo sostiene. Aunque el hombre puede hacer que el ministerio mengue, el ministerio no lo puede destruir. Porque Dios respalda las verdades cuando son predicadas sin temor. Porque cuando se predica la verdad sin temor, se demuestra el verdadero amor. Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? ¿A los tiempos de la Reforma? ¿A los tiempos de la iglesia primitiva? ¿A los tiempos del papado romano? No, nos han alcanzado a nosotros, a usted que está escuchando este mensaje. Así que dice la Escritura: que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados Dios, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que yo les estoy diciendo. Todo esto queda como ejemplo para nosotros, y todo esto sucedió en el libro de Números. Vemos cómo en el libro de Números, permítanme un momento, cómo en el libro de Números aparecen diferentes tipos de rebelión. La primera la vemos por alimento, en el libro de Números capítulo 11, cuando el pueblo pide codornices a Dios, pide carne, pide una vida mundana, porque está harta del maná, está harta esa gente del alimento espiritual. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir tus caminos, ya no quiero caminar en santidad, quiero carne, quiero mundo, quiero darle placer a mi carne y vivir conforme yo quiero, satisfacer mis necesidades primarias. Hablando de todo el contexto carnal, porque las verdaderas necesidades primarias están en lo espiritual. Otro tipo de rebelión es el que se da con la murmuración. Estamos hablando específicamente cuando el pueblo murmura en contra de Moisés. Y dos principales personajes son sacerdotes, María y Aarón. Y dice la Escritura que María queda llena de lepra y sacada fuera del campamento, y aparentemente, entre comillas, a Aarón no le sucede nada. ¿Dios hace acepción de personas? No, Señor. Dice la Escritura
que tiempo después Dios le dice a Moisés: sube al monte con el hijo de Aarón y con Aarón, y estando arriba, quítale las vestiduras. Y al momento que Moisés le quita la vestidura, Aarón muere. Llevó juicio a Aarón, pero Dios respeta la investidura. Hasta que la investidura no es quitada, llega el juicio de Dios. Se fija que caballeroso es Dios, pero no tendrá por inocente culpable. A María la llenó de lepra 3 días, y Aarón trató con él en el día que suben al monte y le es quitada su vestidura para ponérsela a su hijo y ceder el sacerdocio. Dios tampoco aprueba que no se acepten las órdenes de Dios. Dice el libro de Números que Josué envía a 12 espías a la tierra de Jericó, y dice la escritura que vuelven los 12 y 10 tratan de desanimar al pueblo, decir: no hay que subir, para esto nos trajo Dios, para matarnos, con esta raza de gigantes no vamos a poder, a su parecer somos como langostas, y trataron de persuadir al pueblo para que no subiese a Jericó. Pero gloria a Dios por Josué y Caleb, que fueron los que tuvieron otro espíritu y dijeron: si Jehová abrió el mar, si Jehová hizo esto y esto, también nos va a librar de los gigantes. Y Dios quiere que usted cambie de espíritu y tenga un espíritu lleno de valentía, porque nuestro Dios es un Dios valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ahora, esto queda como ejemplo para nosotros, que nunca tenemos que contradecir lo que nuestras autoridades nos piden a nosotros cuando esta autoridad está sujeta a Dios. Para Dios, esto también es rebeldía. También aparece en el libro de Números, versículo 14, que hay gente que hace su propia voluntad, la derrota de Orma. Dice la Biblia que había pecado en el pueblo. Acá había agarrado un manto babilónico y unos lingotes de oro y los había escondido en su tierra, en su casa. Vamos al tabernáculo. Sí, en su casa, debajo de la tierra. Por tanto, después de haber hecho esto, ellos deciden subir a Orma y pelear en contra de Orma, cuando la voluntad de Dios no era esa. Entonces, aquí vemos otro punto de rebeldía. Y vemos, para terminar esto, como quinto punto, la rebelión de Coré. Tremendo. El pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés, y dice la escritura que por esta rebelión Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. También está la rebelión por causa de la sed, que ahí desgraciadamente pues pagó las consecuencias de Moisés. Dios dice: santifícame cuando golpees la peña. Pero Moisés estaba tan encolerizado por un pueblo tan necio y rebelde que se le olvida santificar a Jehová, golpea la peña, brota agua ciertamente, pero no santificó a Jehová. Y por no haberlo santificado, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La rebelión por la sed. También por tener en poco a Dios y añorar el pasado. Dice la palabra de Dios que el pueblo clamaba por los ajos y las cebollas de Egipto. Entonces, Dios, cansado de estar batallando con el pueblo, levanta serpientes que muerden al pueblo, y cuando el pueblo empieza a morir, Moisés clama por el pueblo y Dios le dice: levántate una serpiente en un madero, para que cuando el pueblo sea mordido por estas serpientes, levanten la mirada al madero y sean salvos. Esto es tipo y sombra del sacrificio de Jesús. Y el pueblo se rebeló en contra de Dios por añorar la vida pasada. Por último, la apostasía. El profeta Ábaro, el ministro contaminado. De lo que estábamos hablando hace un momento, de los predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad, de la gente que dice pacta con Dios, de personas que predican al pueblo que Dios los quiere hacer ricos, Dios los quiere hacer millonarios, cuando lo que Dios quiere es salvarlos. ¿Se fijan? Y lejos de predicar el mensaje de salvación, predican las añadiduras.
lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Sabe por qué? Porque después de haber escuchado un mensaje de estos y pedir la ofrenda, el pueblo bendice y bendice bien. Pero si el mensaje es confrontativo, el pueblo no bendice. Y si bendice, bendice como limosnas. Y es una tristeza, porque nuestro Dios no es limosnero, es el dueño del oro y de la plata. Bien, vamos a terminar con el libro de Deuteronomios, no sin antes hacer la aplicación y la ilustración al libro de Números. Este libro tipifica al creyente y a la iglesia que se contaminan por causa de diversos pecados. Estos creyentes e iglesias no agradan a Dios y son acreedoras a disciplina de parte de Dios. Yo le recomiendo que lea el mensaje de las 7 iglesias en los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Ahí se va a dar cuenta, solamente 2 iglesias no tuvieron reprensión, las otras 5 fueron reprendidas de parte de Dios, porque andaban tibiamente. Ahora, entremos al punto número 5, ya para terminar este estudio, y espero que usted se vaya ubicando. Si está en el libro del Génesis, porque aún no entrega su vida a Cristo; si está en el libro del Éxodo, porque acaba de nacer espiritualmente; o si ya está en el libro de Levíticos y ya está en el proceso de su santificación, gloria a Dios por ello. Y ojalá y usted no esté en el libro de Números, porque el libro de Números es el más terrible para todo cristiano. Pero tengo buenas noticias. El amor de Dios es tan grande, que nunca nuestro pecado, por más grande que sea, va a ser más grande que el amor de Dios. Y Dios demuestra su amor en el libro de Deuteronomios, en hebreo, Devarim. La palabra Devarim significa palabras. Este libro da palabras que llevan al creyente a su restauración después de haber pecado. Palabras de sabiduría que nos vuelven a Dios. Dios nos enseña cómo amar su palabra, como primer punto. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios nos enseña cómo amar su palabra. Punto número 2. Dios nos enseña a amar y a volver a la esencia de la palabra. Miren lo que dice Mateo 23, versículo 2 al 3. En la cátedra de Moisés, está hablando Jesús, le está hablando al pueblo, y le dice: se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero aquí hay un detalle. En el hebreo original, porque este evangelio de Mateo se escribió en hebreo, todo el demás, todo el Antiguo Testamento fuera de Mateo es escrito en griego, pero el libro de Mateo es escrito en hebreo, porque el evangelio de Mateo es dado a los hebreos. Y en el hebreo original no dice como lo acabamos de recitar, sino que dice de esta manera: todo lo que te digan que dice la cátedra de Moisés, hazlo. No dicen que hagas todo lo que ellos te dicen, porque ellos ya estaban corrompidos. Por eso dicen que hagan cargas que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Entiende el mensaje? Y para notar una cosa que la otra, el evangelio traducido como lo tenemos nosotros dice que hagamos todo, que guardemos todo lo que ellos dicen que guardemos. Pero en el hebreo original no dice así. Dice que hagamos lo que ellos dicen que está escrito. Yo voy a poner atención primaria en lo que está escrito, no lo que a mí me dicen que dice. Por eso dice Pablo: sean como los nobles de Berea, que cotejan en la escritura si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o es falso. Ese es el contexto. Tenemos que irnos a la escritura y hacer lo que la escritura dice.
Y si el que predica está diciendo lo correcto que dice la Escritura, entonces hay que hacerlo. Pero si el predicador se sale del contexto y dice que hagamos esto y esto y esto, no tiene fundamento, yo no tengo por qué hacerlo. Atienda bien. En la iglesia es donde más se ocupa el cerebro. Tercer punto. Dios da segundas oportunidades y da para escoger. Deuteronomios 30, miren lo que dice. Sucederá cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese Jehová tu Dios arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, ahí viene la promesa, después de la condicionante, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de ahí te recogerá tu Dios y de allá te tomará. Estamos por terminar este estudio y lo que Dios nos enseña es que Él nos restaura. Dice, yo os protesto que de cierto pereceréis, no prolongaré vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a tomar la posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Dios da libre albedrío. Dice que no vas a entrar si no atiendes. Pero si atiendes, Dios te bendecirá. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No te dice que tan siquiera considere la muerte, pero ahí está. Pero no la consideres, considera la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación a tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te habría de dar. Conclusión. Hemos dado un recorrido por el Pentateuco y hemos visto la similitud de la cronología del Pentateuco con la vida del ser humano convertido a Cristo. En el libro de Génesis vemos al hombre creado y arruinado. En el libro de Éxodo vemos al hombre rescatado. En el libro de Levítico vemos al hombre purificado. En el libro de Números vemos el hombre purificado que regresa al lodo deliberadamente. Pero no todo está perdido, porque en el libro de Deuteronomio, si tú te arrepientes, Dios te restaura. ¿En qué parte del Pentateuco se encuentra su vida espiritual junto con el de su iglesia? Hermanos, es importante entender por qué motivo Dios inspiró a los santos hombres de Dios a escribir el Pentateuco. Y no solamente el Pentateuco, sino todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero si vamos a hacer un estudio de la Biblia de inicio a fin, era necesario comenzar con el Pentateuco. Por eso hoy que comenzamos una nueva etapa del Ministerio Shammah, tomamos la decisión de hablar del Pentateuco. En las siguientes grabaciones estaremos hablando del libro de Josué, del libro de Ruth, del libro de Samuel y de todos los demás libros hasta llegar al libro de Apocalipsis. Espero este mensaje haya sido de bendición. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. Palmas Automotriz te ofrece las mejores marcas para que estrenes carro o camioneta: Chrysler, Dodge y Jeep. Visítanos y haz tu prueba de manejo gratis. Te esperamos en Avenida Rafael Buelna, 210, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Palmas Automotriz.
Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Matsuri Sushi Avenida del Mar. Disfruta en familia o con amigos de sus deliciosos desayunos París. Descubre que el mejor sabor lo encuentras aquí. Y qué decir de la especialidad de la casa, Matsuri Sushi, el mejor de Mazatlán. Damos gracias a Dios y a todos y cada uno de los trabajadores participantes, propietarios de este hotel, por las atenciones tan finas que han tenido para con nosotros. Y este hotel es uno de los mejores, ni qué podemos decir de él. Todo mundo conoce que las mejores instalaciones en cuanto a habitación, alberca privada, playas, las puede encontrar solamente en Hotel de Cima. El trato, el alimento, la cordialidad que nos han dado es excelente. No lo dude, venga a Hotel de Cima. En ningún lugar lo van a atender mejor. David, ¿qué opinas acerca de este bello hotel? No, ha sido una bendición estar con ustedes aquí, agradecerles por la excelente atención que me han brindado como huésped y como extranjero, pues me siento muy agradecido por la cordialidad de los mexicanos acá. Gracias. Bien, no se le olvide, si piensa en vacaciones, lo primero que tiene que pasar por su mente es Hotel de Cima Mazatlán.